Bendiciones, pueblo de Dios. Dios los bendiga poderosamente en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Hoy quiero hablarles del tema: la piedra que desecharon vino a ser la piedra angular. Vamos a leer el libro de Mateo, el capítulo 21, del versículo 33. Vamos a leer hasta el versículo 46. Vamos a comenzar leyendo esta poderosa palabra para luego pasar a oración. Dice la palabra: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosles y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le pagan el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayera la desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Amén. Hemos leído esta poderosa palabra en el nombre de Jesús. Vamos a orar, que el Espíritu Santo nos acompañe y nos ilumine en estas escrituras. Gracias les doy en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Padre amado, de la gloria, de la honra, Señor Santo, gracias te damos, Señor, por tu poderosa palabra, Señor. Guíanos, Señor, con tu Espíritu Santo, Padre, en el entendimiento, en la comprensión de tu palabra, Señor, que es vida, es verdad, es justicia, Padre. Guíanos, Señor, y gracias, bendito Dios, por toda la paciencia que nos tienes, Señor, por tu amor y misericordia que cada día nuevas son. Padre, bendice a cada presente, a cada oyente y toda su familia. Bendícelos y protégelos, Señor, su salud, su espíritu, su mente, en el nombre de Jesús, papá. Y dales tu paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Y gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a escudriñar las escrituras del libro de Mateo, del capítulo 21, 33 al 46. Y os aconsejo que también al lado lean ustedes los libros compatibles a Mateo, capítulo 21, 33 al 46, que es el libro de Mateo, capítulo 12, del 1 al 12, y el libro de Lucas, capítulo 20, del 9 al 19. Yo voy a tratar con el Mateo, capítulo 21, del 33 al 46. Dice la poderosa palabra en el nombre de Jesús. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Hasta aquí vamos a escudriñarlo. El Señor de la viña es nuestro Padre Celestial, es Dios. El Señor de la viña es nuestro Padre Celestial. Y los labradores se refiere a los saduceos y fariseos, en este caso de la parábola.
se refiere a los principales sacerdotes y los fariseos. Pero eso significa, ¿no?, a toda persona que desecha a Cristo como Señor y Salvador, porque en esos tiempos representa a los principales sacerdotes y los fariseos, pero en el tiempo de hoy representa a toda aquella persona que desecha a Cristo Jesús como único Señor y Salvador. Porque recordemos que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y esta parábola tiene un significado espiritual. Y el heredero se refiere a Cristo Jesús de Nazaret. Está hablando de Jesús de Nazaret. Es el heredero que Dios mandó para salvar a su pueblo que estaba enceguecido, a su pueblo que clamaba, que necesitaba ser reconciliado con Dios Padre. Su pueblo estaba muy alejado, haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios, a pesar que conocían la palabra, y algunos que no, pero la gente, ya fariseos, saduceos, los principales sacerdotes, ellos conocían de la palabra, ellos tenían el Antiguo Testamento con ellos tenían el Torá con ellos, pero estaban enceguecidos, no veían la verdad de la palabra, no lo veían y no aceptaron a Jesús como Señor y Salvador. Todo lo que Jesús hacía, ellos estaban en contra de los milagros de Jesús de Nazaret, estaban en contra cuando Jesús decía yo soy hijo de Dios, estaban en contra cuando Jesús dijo que el hombre tiene toda potestad para perdonar, estaban en contra de que Jesús de Nazaret trabajaba los sábados para el reino de Dios y justicia, estaban en contra todo lo que Jesús hacía, su palabra, estaban en contra, pero temían estos sacerdotes y fariseos, los principales sacerdotes y fariseos temían al pueblo porque el pueblo, como dice acá en el versículo, ¿no?, último, que veía a Jesús como profeta, ¿no? Entonces Jesús de Nazaret es, claro está, hijo de Dios, pero también el pueblo lo tenía también como profeta, ¿no?, aquel que creía en Jesús de Nazaret. Entonces nuestro Padre Celestial nos dio su viña, nos dio la viña, su heredad, ¿no? Un momento, perdónenme. Y el versículo 39 dice, y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Saben, esto está hablando de que rechazaron a Jesús, y no solamente lo rechazaron, lo humillaron y terminaron matándolo. Lo mataron en la cruz, en el madero, a nuestro amado Jesús de Nazaret. Lo golpearon, lo negaron y terminaron matándolo, crucificando al mismo Hijo de Dios. Vamos a leer el libro de Mateo, del capítulo 26, del 59 al 68, para todos vosotros. Vamos a leer esto. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que no digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron los puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Pues, como acabamos de leer Mateo capítulo 21, reconfirma, ¿no?, aquí en el libro de Mateo capítulo 26 lo que el libro de Mateo 21 nos dice, que desecharon la piedra angular y terminaron matando al heredero, terminaron matando al Hijo de Dios en la crucificación,
lo rechazaron, blasfemaron contra el Hijo de Dios. Perlita preciosa de Dios, rechazar a Cristo Jesús de Nazaret es rechazar la herencia del Padre Celestial, porque solamente tenemos la herencia del reino de Dios y justicia cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Y no olvidemos que mataron a los siervos de Dios antes que viniera el heredero, como en Mateo 21 lo dice. Mataron a los siervos de Dios, porque antes de Cristo Jesús de Nazaret, nuestro Padre Celestial quería una relación con su pueblo y envió a muchos profetas, envió a profetas hablándole que el pueblo se arrepintiera de sus pecados, que sacaran toda idolatría, que sacaran a Moloc, que dejaran de vivir como en Sodoma y Gomorra. Nuestro Padre Celestial quería y quiere que enderecemos nuestro camino. Es por eso que mandó sus profetas y nuestros antepasados terminaron matando a los profetas, terminaron matándolo. Y nuestro Padre Celestial, en misericordia, por querer que nosotros seamos salvos, mandó a su Hijo amado Cristo Jesús de Nazaret. Es más, nuestro mismo Dios hizo humano en Cristo Jesús de Nazaret. Pero nosotros, el pueblo, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho con Jesús de Nazaret? ¿Qué hicieron con Jesús de Nazaret nuestros antepasados? ¿Qué hicieron nuestros padres, nuestros antepasados? ¿Qué hicieron el pueblo de Israel con Jesús, sus antepasados? ¿Y qué siguen haciendo el pueblo de Israel? Porque los principales sacerdotes y fariseos eran del pueblo de Israel. Jesús ama a Israel. Jesús ama a Israel. Nuestro Padre Celestial ama a Israel. Y no quiere que maldigamos a Israel, al contrario, que bendigamos al pueblo de Israel. Pero el Señor quiere también que todos, el pueblo, tanto el pueblo de Israel como nosotros, los creyentes, creamos en Jesús como único Señor y Salvador. Y lo bonito es también que nuestro Padre Celestial, como ellos desecharon el pueblo de Israel, los sacerdotes, los principales sacerdotes y fariseos rechazaron a Jesús como Señor y Salvador, el Señor entregó su heredad a gente más lejana, a gente de otros pueblos. Eso se refiere a nosotros, la preciosa de Dios. Sudamérica, al pueblo sudamericano, a otro pueblo fuera de la parte de Israel, a la gente que le adora en espíritu y en verdad, la preciosa de Dios, porque al final todos tenemos que entregar los frutos a nuestro Padre Celestial. ¿Qué frutos estamos dando en el reino de Dios y su justicia? Estamos dando el fruto del amor, de la misericordia. Estamos llevando el fruto de arrepentíos, que el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, que Jesús de Nazaret es el Señor y Salvador. Enderezad tus sendas, enderezad tus caminos. Jesús es el Señor y Salvador. Jesús resucitó. Estamos llevando ese fruto. Estamos hablándole al pueblo, a nuestros hijos, la preciosa de Dios. Es la pregunta que os hago, que nos hacemos a todos nosotros. Vamos a leer el libro de Primera de Pedro, del capítulo 2, del versículo 4 al 8. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Esta piedra que desecharon, la piedra que es Jesús de Nazaret, es piedra escogida y preciosa ante los ojos de Dios. No es que Jesús sea una piedra, pero Jesús es la piedra angular, es la piedra viva, el humano vivo, el Dios hecho vivo, porque Jesús le ganó a la muerte. No olvidemos que la preciosa de Dios le dijo: muerte, yo soy tu muerte. Versículo 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El versículo 5 es muy claro, que nosotros también seamos piedras vivas, esa casa, ese templo de Dios vivo, edificándonos unos a otros, levantándonos unos a otros en la palabra del Señor, andando en el Espíritu, la preciosa de Dios, con sacrificios espirituales aceptables a Dios. Significa vivir en los frutos benignos
Gálatas 5, 22 a 23, siempre lo volveré a recalcar este versículo. En los frutos benignos, en los frutos del Espíritu, del amor, la paz, la misericordia, el gozo, la paciencia, la benignidad, el dominio propio, la humildad, la preciosa de Dios. Estos frutos que son muy importantes, dejando toda la naturaleza vieja, dejando la carne. Y dice, aceptables, ¿no? Para Dios y aceptables hacia Dios y por medio de Jesucristo. No dice la palabra, el versículo 5, por medio de Buda, o por medio de María, o por medio de San José, o por medio de New Age, que yo misma he andado en tantos esos caminos. Pero dice por medio de Jesucristo, no dice otros nombres, dice por medio de Jesucristo. Nuestro Padre Celestial nos reconcilió a través y solo de nuestro Señor Jesucristo, perlita preciosa de Dios. La palabra es muy clara y muy evidente en el versículo 5. El versículo 6 dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. El que creyere en Jesús de Nazaret no seremos avergonzados. Versículo 7, para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Para nosotros, Cristo es la piedra preciosa, esa piedra perfecta y preciosa. La piedra que los edificadores desecharon. Está hablando de nuestros hermanos, los fariseos y principales sacerdotes de esos tiempos, pero también esto se compara con estos tiempos actuales, a todo aquel hermano, hermana que desecha, a toda persona que desecha a Jesús como Señor y Salvador, lo ven como piedra de tropiezo. Ven a Jesús como piedra de tropiezo y no creen en Jesús, creen solamente en su propia mentalidad y camino, pero no creen que Jesús es el Señor y Salvador. Rechazan a Jesús. Rechazar a Jesús es prácticamente desechar la heredad que Dios nos ha dado. Vamos a continuar. El versículo 8 dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Muchos ven a Jesús de Nazaret como piedra de tropiezo. No, yo no creo en Cristo Jesús de Nazaret, yo no creo que es hijo de Dios. Y muchos también no creen en la palabra de Dios, no creen en la escritura, piensan que la escritura de Dios no es inspiración del Espíritu Santo, que es un invento humano, que es inventado, que es... ¿Saben? La palabra más rechazada es la Biblia, la palabra de Dios. Las escrituras, las enseñanzas de Jesús son muy rechazadas. Y tanto así que lo ven como piedra de tropiezo. Perla preciosa de Dios, no veamos a Cristo Jesús de Nazaret como piedra de tropiezo, ni a su palabra como piedra de tropiezo, porque cuando nos aferramos de Jesús, de verdad, los cielos se abren, las bendiciones se abren. Y nos aferramos a su palabra, la verdad de su palabra. Perlita preciosa de Dios, porque Jesús vino a traer la palabra, el reino de Dios y su justicia. Arrepentíos que el reino de Dios se ha acercado, decía Jesús. Él mismo estaba presente caminando con su pueblo, caminando. Arrepentíos que el reino de Dios se ha acercado, lo decía Jesús caminando. Y Jesús fue tomado de los cielos, pero no nos dejó solos, no nos dejó solas. Jesús prometió esa promesa hermosa, esa promesa, ese don de Dios, el Espíritu Santo. Jesús manda el Espíritu Santo para todos nosotros. El Padre Celestial, junto con Jesús, manda el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús podemos pedir el Espíritu Santo para que nos guíe, nos enseñe, perla preciosa de Dios. Es importante orar a nuestro Padre Celestial para que el Espíritu Santo sea enviado para todos nosotros y seguir su voluntad, su palabra, poniéndolo por obra, perla preciosa de Dios. Dice el Salmo 46, a todos los que confiamos en Cristo Jesús de Nazaret, a todo aquel que necesita del Señor, el único que nos puede dar refugio y el único que es nuestra fortaleza, se llama Dios, se llama nuestro Padre Celestial, Espíritu Santo y Jesús, un solo Dios. A Él tenemos que recurrir, perla preciosa de Dios. Cuando el humano te falla, tenemos que recurrir al Señor. No olvidemos que
Las persecuciones existen, ya sean verbales, ya sean físicas, existen las persecuciones hacia los cristianos, aquel que habla el Evangelio de Dios, aquel que habla sobre Jesús. Existen y existirán las persecuciones hasta que nuestro Jesús amado transforme todos los lamentos en baile. Jesús amado está próximo, está en la esquina, la preciosa de Dios. Hay que aferrarnos mucho a la vida de nuestro amado Jesús de Nazaret y aferrarnos mucho a la presencia del Espíritu Santo, nuestro guía, nuestro consolador. Voy a leer para todos vosotros, para animaros a todos vosotros. Salmo 46 dice la poderosa palabra en el nombre de Jesús. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque braman y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced, dice la palabra, que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Pero la preciosa de Dios, nuestro refugio y amparo es nuestro Señor Dios, el Dios de Jacob. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob es nuestro amparo y refugio. Pero la preciosa de Dios. Y si estáis sufriendo persecución, ya sea verbal o física, por causa del nombre de Jesús, por causa de llevar la palabra de Dios, recuerda lo que Jesús amado nos dijo. Así como persiguieron a nosotros, si te persiguen o vituperan y digan toda clase de mentira contra vosotros, Jesús amado nos dijo: gozaos y alegraos, porque así también persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Gozaos y alegraos, porque el galardón de los cielos es grande. El galardón de los cielos es grande. Gozaos y alegraos, la preciosa de Dios. No estéis triste, no te sientas solo o desamparado, que tu Padre Celestial está contigo. Tu refugio y tu fortaleza es tu Padre Celestial. Aunque los hombres te fallaran, el Señor no. El Señor es fiel, el Señor es justo. El Señor está con el justo, con el fiel, con el arrepentido de corazón. El Señor está con esa persona. El Señor abre el brazo a todos. Él quiere que todos nos acerquemos hacia nuestro Dios Padre a través de su Hijo amado Cristo Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Lo dijo Jesús. No es a través de María, no es a través de Buda, no es a través de New Age, no es a través de hechicerías o cosas por el estilo. No, perlita preciosa de Dios. Al contrario, esas cosas nos alejan de la voluntad de Dios. No corramos a hacer cosas o hagamos cosas que al Señor le desagrada. Gálatas 5, del 19 al 21 es muy claro. Son los frutos de la carne que al Señor le desagrada. El Señor quiere que nos arrepentamos de corazón, dejemos esas cosas y nos abracemos a la fe que es en Cristo Jesús de Nazaret, nuestro Rey y Salvador, el sumo sacerdote, profeta, Hijo de Dios, la verdad, la palabra, la justicia. Jesús de Nazaret, abogado por excelencia. Perlita preciosa de Dios. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y como último voy a leer Mateo del 28 al 18. Mateo del capítulo 28 al 18 dice: cuando le vieron le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se ha leído esta poderosa palabra en el nombre de Jesús, que Jesús amado nos dijo que hagamos discípulos. Así que, Pela preciosa, prepárate en la palabra del Señor. Escudriña la palabra, lee la palabra del Señor. ¿Qué te dijo Jesús en su palabra? Jesús, la nueva vid, el Rey, el Salvador. ¿Qué te dijo Jesús de Nazaret en su palabra? ¿Qué nos aconsejó? Perdóname por mi traba. ¿Qué nos aconsejó Jesús? ¿Qué nos aconsejó Jesús de Nazaret? Toda la palabra de la Biblia, de principio a fin, es la verdad de Dios. Y Jesús vino a cumplir las profecías. Jesús vino a cumplir las profecías. Jesús hizo lo que los profetas dijeron. Con la inspiración del Espíritu Santo, Jesús dio cumplimiento a todo lo que los profetas estaban hablando en el Antiguo Testamento. Jesús dijo, está hecho, está hecho. Jesús trajo bendición. Rompió la maldición para traer bendición. Jesús rompió con todo pecado para reconciliarnos con el Padre, Pela preciosa de Dios. Jesús es la nueva vid. Jesús es el nuevo pacto. Jesús de Nazaret es el Rey y Salvador. No hay otro camino, no hay otra verdad y no hay otros dioses al lado de Jesús de Nazaret que trae vida como Jesús de Nazaret la da. Los que estamos en Jesús estamos con vida. Jesús nos sana, nos alimenta con su palabra, nos alimenta con el Espíritu Santo. Jesús de Nazaret, en su nombre los ciegos ven, en su nombre los inválidos caminan, en su nombre los sordos oyen. En el nombre de Jesús hay liberación y sanidad, Pelita preciosa de Dios. Y yo os digo, para la gloria de Dios, para nuestro Padre celestial, la gloria, que el Señor me ha sacado del hoyo cenagoso que me encontraba. Yo estaba a punto de morirme. En el pasado yo estaba pisando el desierto, estaba a punto de morirme. Pero el Señor me sacó de ese hoyo cenagoso y me trajo a vida. Hoy en el día soy una persona feliz. Gracias a Jesús cambió mi lamento en gozo y eso está haciendo con muchos cristianos. Para nosotros es caminar por fe y no por vista. Porque el Señor mismo, de verdad, es maravilloso. El Señor mismo, su presencia misma de Jesús es maravilloso. Y gracias os doy, Pela preciosa de Dios. Sigan adelante, esfuérzate y sé valiente. No temas porque el Señor, vuestro Dios, está con vosotros. Esfuérzate y sé valiente. Y que la diestra de nuestro Padre Celestial siempre os acompañe. Y no se dejen vencer por el COVID o cualquier otro tipo de enfermedades o por problemas, circunstancias. No se dejen vencer, la Pela preciosa. Miren a Cristo, miren a la cruz, miren a Jesús de Nazaret, Pela preciosa de Dios. Y le dijo, muerte, yo soy tu muerte. Jesús ganó a la muerte. Y Él tiene la heredad preparada para nosotros, todos los que nos acercamos a Jesús de Nazaret. Y uno de los hermosos dones que el Señor Dios nos manda es el Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, hay sanidad, liberación. Pueblo de Dios, en Jesús somos libres, mas sabiendo que no todo es edificativo. Practicar el pecado, habiendo ya escuchado la palabra de Dios, no es edificativo, nos hunde. Vivamos en la libertad de Cristo, que es la santidad. A santidad nos ha llamado el Señor. Santidad en el amor, la paz, la misericordia, el gozo, el positivismo, la alegría, el perdón, el perdonar a los hermanos, pedir perdón, reconocer mis errores, dominio propio en la palabra, sin insultar, sin odiar, sin revancha, y en las actitudes de amor y misericordia al hermano y a la hermana, llevando siempre la palabra del Señor, nuestro Padre Celestial, ya sea por online o ya sea en tu casa, en tu hogar. Llévale a tus hijos la palabra del Señor, a tu esposo o esposa, en el amor de Cristo. Y gracias os doy por la preciosa de Dios. Que nuestro Padre Santo Celestial los acompañe cada día de su vida. Se os ama mucho en el amor de Cristo y gracias os doy. Bendiciones. Shalom, Pela preciosa de Dios, en el nombre de Jesús.